Hola, muy buenas, somos Irene Díaz y Alejandro Pascual y a través de este video tutorial vamos a hablar de cómo almacenar una historia clínica electrónica utilizando como modelo el Common Data Model de OMOP. El desarrollo de las técnicas de información y comunicación ha permitido realizar una transición en los sistemas de información clínica, pasando de las historias clínicas en papel, todos los hemos visto, donde los médicos apuntan, cometen errores, a historias clínicas electrónicas, conocidas como EHR. Las bases de datos, y en concreto las bases de datos relacionales, como la que utilizaremos en este vídeo de SQL, permiten almacenar la información de forma estructurada y con la menor redundancia posible. Sin embargo, si cada hospital, cada centro médico por su parte utiliza su propio sistema de gestión de la información, hay un problema de interoperabilidad. ¿Qué es esto? Que si yo quiero compartir información, me voy de un hospital a otro y quiero mandar un informe, pues es muy probable que cada médico escriba la información en un formato distinto, con un lenguaje que no se reconocen entre ellos. Por ello, surgen los sistemas y los estándares de interoperabilidad, como es el caso de OMOP. OMOP es una asociación, como vemos aquí en pantalla, que lo que propone son sistemas que estandarizan el formato y el contenido de los datos observacionales, de tal forma que métodos, herramientas y aplicaciones estandarizados puedan emplearse sobre ellos. Y en concreto utilizaremos el Common Data Model como base para la inclusión de la información en esta práctica. Trataremos con una base de datos de pacientes diagnosticados con cáncer de mama utilizando el modelo propuesto de OMOP. Y como software, una base de datos con MySQL y un servidor Apache. Entonces, comenzando con la creación de la base de datos, mirando la documentación de OMOP, hemos definido las diferentes tablas necesarias para representar la información de una manera eficiente. Empezamos con Person, que esta tabla contiene la información de cada paciente, que está definido por una primary key, que es el identificador del paciente único. Nos incluye el nombre para guardar la confidencialidad y también incluimos otra información como son el año de nacimiento, la fecha o el género. Por otro lado tenemos la tabla provider, que en función de los datos que se nos ha proporcionado simplemente tenemos la identificación como clave primaria del médico especialista que realiza las observaciones y los procedimientos. Por otro lado, también tenemos la tabla concept, que es uno de los puntos fuertes de OMOP, que en ella aparecen representados todos los conceptos, observaciones, ya sean genes, y con su código correspondiente en la ontología o vocabulario. La tabla vocabulario, que nos indica cada uno de estos conceptos cómo está referido en su vocabulario original, y en concreto aquí utilizamos SNOP-MCT para las observaciones y los procedimientos, y como SNOP-MCT no incluye genes, pues utilizamos la base de datos HGNC para incluir estos hallazgos genéticos. Por otro lado tenemos Visit Occurrence, que es una forma de modelar la frecuencia de visitas de cada paciente, donde se incluye un ID de la visita, donde se puede ver que un paciente puede tener hasta 4 o 5, las que sean, el paciente, el médico o el profesional sanitario que ha estado en esa visita médica y también la fecha. Y luego, por último, tenemos las observaciones, donde realmente se almacena la información clínica relevante. ¿Respecto a qué? Respecto a el número de observación como una identidad única, la persona, el médico que está a cargo de ella, el concepto de la observación que está referida a la tabla de concepto, la fecha de la observación, también en caso de numérico, como puede ser una medida como es aquí el tamaño del tumor, las unidades de la medida, como pueden ser los centímetros, y también una breve descripción que se incluye del concepto en textual para un entendimiento más fácil. En cuanto a los genes, se modela mediante la tabla Specimen y, como ya se ha dicho, está referido a la base HGNC. Tiene el identificador de la persona, el espécimen como individuo único y también se asocia el código genético. Y luego, por último, para modelar
Procedure Occurrence, que sirve para procedimientos médicos como puede ser la quimioterapia en este caso, que es un proceso que se lleva a lo largo del tiempo y no es independiente solo de una visita o no es una observación médica. Y también pues, va referido a la persona, el médico que la lleva a cabo, la fecha en la que se ha realizado y una breve descripción del concepto y su referencia a la tabla de concept donde realmente está la información de forma interoperable. Y así, esta es nuestra base de datos que hemos creado y a continuación Irene va a continuar con la explicación. Para poder crear nuestra base de datos hemos pedido a nuestros seguidores de Twitter que nos hagan algunas preguntas que podamos hacer en forma de query para obtener cierta información. Para empezar, nos han preguntado que si podríamos obtener el ID de los pacientes con HR negativo. Para ello, realizaríamos una query, que sería esta, y la introduciríamos en nuestra base de datos. Y ahora le daremos a continuar. Y nos devolvería efectivamente el ID de la persona en la que el ER es negativo. También nos han preguntado que si seríamos capaces de ofrecer los datos demográficos de los pacientes con ER positivo. En nuestro caso, los datos demográficos hacen referencia a la fecha de nacimiento y al género de la persona. Para ello, deberíamos introducir la siguiente query. Y vemos cómo nos devuelve, como hemos dicho, el género, que en este caso va a ser siempre femenino, porque se trata de una base de datos relacionada con el cáncer de mama, por lo tanto todos los sujetos son mujeres. Nos devuelve el ID de la persona que lleva relacionado, así como su fecha de nacimiento, incluyendo el año, el mes y el día. También nos han preguntado si podríamos obtener el ID de los pacientes que presentan el hallazgo genético ESR-GG. Para ello, introduciríamos la siguiente query, como hemos hecho con las anteriores. Y nos devuelve igualmente otra vez el ID de aquellas personas en el caso de que este hallazgo esté positivo. Y finalmente nos han preguntado si podríamos devolver los datos histopatológicos, así como el estado menopáusico de aquellos pacientes que han presentado un tumor cuyo tamaño sea mayor de 1,5 y que además hayan pasado por un proceso de quimioterapia. Para ello, introduciremos la siguiente query. Y vemos que nos devuelve, por un lado, el ID de la persona, que en este caso sería la misma, en el concept ID de la observación, que serían 4 y 1, y finalmente el estado menopáusico de la persona, que en este caso es perimenopausal, y su histopatología, que en este caso es invasive ductal carcinoma. Vemos que solo hay un único usuario que corresponda a las estimaciones de que sea el tumor mayor de 1,5 y que haya pasado por quimioterapia. A continuación, en este vídeo, vamos a explicar la realización de 3 recursos FHIR en lenguaje JSON. FHIR es un estándar para el intercambio de datos clínicos de manera electrónica. Está fundamentado sobre los principios de HL7 y añade una estructura basada en recursos. Se entiende como recurso una entidad o un concepto definido individualmente. Y a partir de una combinación de un número básico de ellos se puede describir toda la información presente en un entorno clínico. Para ello, para anotar estos recursos se utiliza la notación JSON, que es un lenguaje derivado de XML que presenta mejores características para la interoperabilidad, que es lo que se está buscando también en esta base de datos. A partir de los recursos y de los ejemplos encontrados en la documentación de FHIR, que son algunos de estos que podéis ver aquí, hemos desarrollado
recursos de 3 tipos, de tipo patient, de tipo observation y de tipo specimen. En los ejemplos encontrados hay una cantidad de información con grandes tipos de codificado, de referencias, pero en nuestro caso la base de datos no disponíamos de tanta información, por lo tanto han quedado recursos mucho más simplificados de los que se pueden encontrar en los ejemplos. Así, para iniciar, hemos desarrollado el recurso patient, como podéis ver en pantalla. Se indica el resource type, patient, así como un ID único que va asociado al paciente. También se ha indicado que el coding está hecho con con OMOP y que finalmente los datos que teníamos del paciente era que el género era femenino y su fecha de nacimiento. A continuación se ha llevado a cabo el desarrollo de un resource type de tipo observation con un ID también identificativo. Se ha establecido que esta observación estaba codificada con el lenguaje de SNOMED-CT, así se ha añadido su código asociado en este lenguaje, así como una descripción escrita de la observación, que en este caso es perimenopausal. También se ha añadido la referencia al sujeto que padece esta observación, y así como en la fecha y el médico que la ha llevado a cabo. Finalmente, se ha realizado un recurso de tipo specimen. Este recurso recoge todos los genes que presenta un determinado paciente. Se le ha adjudicado un identificativo y se ha establecido que el coding está hecho con el lenguaje HGNC, que como hemos mencionado anteriormente, la base de datos es la que se ha utilizado, ya que en SNOMED-CT no presenta este tipo de datos, y se ha incluido el código del gen, así como una representación escrita del mismo para un determinado paciente. Finalmente, en sujeto se ha añadido el identificativo del paciente al que corresponden estos genes. Y bueno, esto ha sido todo en este video tutorial. Espero que hayáis disfrutado y aprendido cómo realizar una base de datos y sobre todo abogar por los estándares de interoperabilidad que efectivamente va a ser el futuro, y gracias a ellos se podrá operar entre distintos hospitales, países, con historias clínicas del paciente que sin duda revertirá en el beneficio de los mismos. Así que nada, un placer.